El tema de este trabajo de hoy, esta audioclase, es trabajar un poquito el concepto de narcisismo y autoestima y sus inferencias a través de los test proyectivos gráficos. La idea es pensar que la evaluación del narcisismo no es solamente un elemento clínico, sino también un elemento que es importante determinar para poder comprender muchas veces distintos aspectos del comportamiento del individuo. Cuando hablamos de narcisismo hablamos desde el punto de vista del psicoanálisis, de esa estructuración que se realiza en los primeros años de vida, en donde se va constituyendo la autoimagen del sujeto. La autoimagen y la autovaloración, que primero le proviene del mundo externo, la figura parental, primero la madre y después todas las personas significativas de su entorno, padre y demás, van marcando una estructuración narcisista de base. Sobre esa estructuración narcisista de base se edifica después, entre otras cosas, el sentimiento autoestimativo, que va a dar lugar a muchos de los comportamientos que hoy conocemos, entre ellos las habilidades sociales, la inteligencia emocional, el grado de empatía que la persona pueda llegar a desarrollar en relación a las personas de su entorno. Cuando hay un déficit en esta estructuración narcisista, a veces sin llegar a ser patológico, porque en realidad también cuando evaluamos, por ejemplo, una sintomatología en el ámbito de un tratamiento psicoterapéutico, también es importante determinar, además de la estructura o la configuración neurótica, de qué estilo sea de esta persona, su nivel de estructuración narcisista. ¿Por qué? Porque cuando el nivel de estructuración ha tenido déficits o carencias, se va a reflejar en un montón de cuestiones y de situaciones que la persona va a tener dificultades de resolver, y eso a la larga es lo que va generando también los síntomas. Entonces es como un trabajo a la par, fortalecer esa estructuración narcisista y a la vez también ir trabajando con los síntomas. Eso desde un ángulo clínico. Desde un ángulo laboral, cuando hay déficits narcisistas, lo que más se va a evidenciar rápidamente es en el manejo de las relaciones interpersonales que tiene la persona, en su tolerancia a las presiones o a las frustraciones o a las confrontaciones que surgen obviamente en relación a su tarea, en relación a sus pares y en relación a sus superiores. Entonces, como también se habla desde el test de Philipson, la matriz vincular se edifica en los primeros años, particularmente en el primer año de vida y luego en los 3 o 4 años subsiguientes. Es decir, que esa matriz es una configuración de base sobre la cual después se van insertando todas las transformaciones y vicisitudes que los vínculos de la persona con su entorno van surgiendo. Por eso, si bien la autoestima a veces puede estar en un nivel más elevado u otro, depende de los logros y la satisfacción personal que tenga la persona, en otros momentos, cuando hay, por ejemplo, una crisis de trabajo, de identidad, de proyectos, esa autoestima obviamente no va a estar al mismo nivel. Pero si la autoestima de base es adecuada, no óptima, sino adecuada en un funcionamiento que le permita al yo un funcionamiento más adaptativo o flexible con relación al entorno, obviamente esas problemáticas se van a vivenciar y se van a afrontar de una manera diferente. Por eso también es importante evaluar después cómo son esos afrontamientos. Obviamente el narcisismo también puede volverse patológico. A veces, si estos déficits son grandes, se edifica lo que hoy se conoce como trastornos narcisistas de la personalidad, donde tenemos personalidades tipo A, tipo B y tipo C, que bien están desarrolladas en el DSM-4 y que hemos comentado en otros trabajos. La idea entonces acá es poder observar algunos indicadores gráficos que me están diciendo que hay un déficit en el posicionamiento narcisista de este sujeto. Como decíamos recién, cuando hay déficits en el narcisismo, lo que sucede es que la persona va a tender a percibir la realidad de una manera mucho más subjetiva que los límites de esa subjetividad que nos atraviesa a todos, pierde objetividad y a la vez también pierde esta capacidad de sintonizar con el entorno, flexibilizarse ante las situaciones de cambio, rigidizarse entonces en una posición. Y obviamente en el caso laboral, cuando los puestos necesitan o tienen mucha movilidad en cuanto a las relaciones interpersonales o en cargos directivos con mucha gente a cargo, obviamente esos déficits narcisistas van a alterar un poco estos vínculos.
En el dibujo que hemos seleccionado, de una batería, hemos seleccionado dos test proyectivos, uno gráfico y uno verbal. En el de la persona bajo la lluvia, como después pueden leer en el material escrito, se evidencian ya unos signos de déficit. Básicamente donde hay compensación hay déficit, y donde hay un exceso de ansiedad también. Es una manera también de ver un poco este tema del narcisismo. ¿Por qué? Porque cuando el yo tiene una adecuada integración o una fortaleza media, puede tratar de encontrar, va a tener más recursos para poder canalizar esos impulsos o esas presiones o esas frustraciones y reducir un poco el nivel de ansiedad, que si bien hay un nivel de ansiedad normal, que tiene que ver con el estrés de las situaciones cotidianas, cuando la ansiedad es excesiva contamina un poco la forma de percepción del ambiente y la forma obviamente del estilo cognitivo, cómo las concibe y cómo las resuelve. Acá lo que podemos ver es un paraguas muy remarcado, con sombreados en tipo cuadrícula, pero sombreado rayado, por lo cual esa parte del paraguas siempre vehiculiza el proceso ideativo y está diciendo como que hay muchas contradicciones, exceso de análisis, rumiaciones mentales, mucha ansiedad. Es todos esos reforzamientos, en realidad todo el dibujo está reforzado. El mango del paraguas, que vehiculiza también aspectos de la parte ejecutiva de las defensas, está también muy ennegrecido. El ennegrecimiento siempre lo que agrega es una carga de angustia y de acumulación de tensiones. Después, del punto de vista de los contenidos, hay mucho énfasis en la vestimenta. En el dibujo de la figura humana, esta persona no había hecho el tipo de vestimenta. Acá la sobrecarga, por ejemplo, con muchos detalles de bolsillo, un saco que es más o menos más grande que lo que le correspondería. El énfasis en la vestimenta, o sea, el contenido vestimenta en el DFH nos da cuenta del el equilibrio que puede haber entre el narcisismo social y el narcisismo personal, entre la autoimagen y la autoimagen ante sí y la autoimagen que la persona desea mostrar a los demás. El suelo remarcado, y los rasgos faciales y las orejas aumentadas hablan de mucha susceptibilidad y mucha necesidad de mostrar una autoimagen mucho más fuerte que lo que la persona en el fondo siente.